acto adaptado a las circunstancias que estamos viviendo, esta inauguración que en otros momentos hacíamos presencialmente en la casa de la iglesia, pues bueno, vamos a hacerla de esta manera y vamos a ir viendo que todo va a ir saliendo estupendamente. Esta escuela, como ya saben, es un aula abierta del Instituto Superior de Teología de Canarias, el ISTIC, y nació impulsada por el Sínodo Diocesano allá por el año 1992, o sea que estamos hablando de finales del siglo pasado. Por lo tanto, lleva ya más de 20 años, casi 30, prestando a la diócesis y a la sociedad canaria un importante servicio. Como saben también, esta escuela siempre ha estado comprometida con la formación laical para el desarrollo de la dimensión sociopolítica de la fe, confrontando el análisis de la realidad sociopolítica, económica, cultural, religiosa, con los principios de la doctrina social de la Iglesia, unificando fe, formación y acción, o como decimos, fe y vida, en un deseo de transformación a favor de una sociedad de igualdad donde todos y todas podamos ejercer nuestros derechos y deberes responsablemente. También saben, porque todos aquí, todas y todos llevan ya muchos años siguiendo la escuela, seguramente también hay alguna gente nueva, pero bueno, a lo largo de estos años son muchas las personas creyentes y no creyentes que han participado en la escuela, compartiendo el compromiso por la justicia, inspirado siempre en la doctrina social de la Iglesia. Este año, pues las circunstancias de la COVID-19, la escuela lo que ha hecho es cambiar las sesiones presenciales por estas sesiones online, haciendo uso de estas nuevas tecnologías para continuar con su tarea. Queremos dar las gracias, antes que nada, a la OAD por poner a disposición esta plataforma Zoom y así poder desarrollar estas primeras sesiones. Esperamos, confiamos en que más adelante podamos volver a las sesiones presenciales, que así sea, ojalá y que pronto nos podamos reunir todos y todas en una sesión presencial. Yo, sin más, que vamos a dar comienzo al acto propiamente. En primer lugar, vamos a escuchar la conferencia inaugural. Como ya saben, porque lo habrán visto en el programa, el título de la conferencia es Miedo, Seguridad y Libertad. Va a estar impartida a modo de diálogo por dos grandes mujeres, Isabel Pérez López y María Jesús Pérez Sánchez, de todos y de todas conocidas. Ambas profesoras, grandes educadoras, siempre comprometidas con el desarrollo de esta escuela. Bueno, cuando quieran. Buenas tardes. Vamos a presentar una reflexión sobre el miedo, la seguridad y la libertad, como acaba de decir Cristina, vinculado a la situación que estamos viviendo con la pandemia, que estos días se agudiza como todos sabemos. Ya sabemos cómo está toda Europa, cómo está la península, etc. Con la presencia de la pandemia, todo parece haber entrado en crisis. La economía hibernada y millones de personas con un futuro incierto o sin futuro. La nueva normalidad no será lo que había antes de marzo del 2020. La educación, los puestos de trabajo, las relaciones sociales, las instituciones políticas, el sistema sanitario, todo ha cambiado. Esta crisis, afirma Victoria Camps, no solo es un reto para la razón, sino también para el sentimiento. Ha despertado en nosotros sensaciones de temor, miedo e incertidumbre. Después de la etapa de depredación sin límites y de autosuficiencia en la que vivíamos inmersos, se ha puesto de manifiesto que, para hacer frente al peligro, no basta con protegernos a nosotros mismos, sino que es necesario protegernos mutuamente. La dependencia de unos y otros ha resurgido con la pandemia. El virus nos ha llevado a reflexionar sobre el valor de los considerados trabajos esenciales: sanitarios, limpieza, mantenimiento, repartidores, cajeros, etcétera, etcétera, que son los peor pagados y que sin embargo han sido imprescindibles. ¿Qué hubiese sido de nosotros en el confinamiento sin ellos?
Hay valores que se implantan ahora más radicalmente en la sociedad y enfrentan el individualismo a la colectividad, el modelo público de la sanidad al modelo privado, el localismo frente a la globalización. Y esto es muy dramático. La crisis COVID está dejando a una parte de la población productiva sin un futuro claro. Esto va a generar grandes tensiones sociales y también económicas, y las medidas para rescatar a estos ciudadanos generarán un debate fiscal de calado que ahora mismo está puesto en entredicho. El golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control, dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. A continuación, sigue Isabel, cuya pregunta le hago yo. ¿Qué huellas está dejando la pandemia y a qué nos está llevando? Las huellas de la pandemia todavía no las tenemos todas catalogadas, porque estamos dentro de ella, pero hasta el momento podemos decir que son ya bastante graves. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte no habían desaparecido de nuestras vidas, pero predominaba la tendencia a ocultarlas, a esconderlas a la sociedad. Y de repente nos encontramos ante una enfermedad para la que no hay nada previsto, ni materialmente ni desde el punto de vista del conocimiento científico. Ha sido esta incertidumbre la que nos ha dado más conciencia de nuestra fragilidad, y la muerte se ha hecho visible. Recordemos sin más el espectáculo doloroso del Palacio de Hielo en Madrid. Este virus ha sido como un despertador a una realidad que estaba más presente de lo que nosotros pensábamos. De repente todo cambió. Relataba Televisión Española Cristina Molina, enfermera de la unidad de neurología del Hospital de la Princesa en Madrid. Todavía recuerdo, dice, el día que nos dijeron que nuestra planta se transformaba en planta COVID por el volumen de pacientes que alcanzaba esta pandemia. Me acuerdo que lo viví con incertidumbre y muchísimo miedo, porque de repente era otro tipo de pacientes, otra forma de trabajar a la que no estábamos acostumbrados. Era una enfermedad nueva, desconocida, que nos podíamos llevar a casa. Durante este tiempo de falta de información, de síntomas inesperados, de enfermos asintomáticos y de pacientes con una gravedad extrema, la experiencia acumulada era la única referencia. Diariamente nos siguen despertando con malas noticias. Seguimos trabajando con miedo y la ansiedad que demandan la seguridad y la libertad se han sentado a la misma mesa y se han vuelto competitivas. Con la pandemia, España se ha llenado de ancianos atemorizados, que ni siquiera son visitados por sus familiares más cercanos. Ancianos a los que sus hijos les prohíben salir a la calle por miedo y que no ven a sus nietos por miedo, ni siquiera con mascarilla. Muchos sanitarios han pasado de ser una profesión de servicio a la sociedad a una profesión de riesgo, de alto riesgo y preocupación. Muchos renunciaban a volver a sus casas por miedo a contagiar a los suyos. Actualmente, las fuentes de riesgo tienen tal diversidad, sufren tales mutaciones
y sus componentes dependen de tantas variables que las alarmas son difíciles de detectar y, desde luego, también de gestionar. ¿Qué reacciones produce en la sociedad el miedo que se ha agravado con esta pandemia? Podemos afirmar que el miedo lo polariza todo y produce reacciones diferentes. Mientras muchos se quedan paralizados, otros se rebelan, entrando en un mundo de riesgos para ellos y para los demás. Detrás de esa rebeldía, que puede ser predominante en los jóvenes, pero no exclusiva, hay un deseo inconfesable de negar la realidad de la pandemia, de pensar alegremente, eso a mí no me va a pasar, de jugársela porque es difícil renunciar a la diversión o a la fiesta, a la alegría del vivir día a día. En última instancia, lo que demuestra esta rebeldía, una vez más, es la incapacidad de los seres humanos para afrontar la frustración que la pandemia produce, negando a sí mismo hasta la evidencia de los contagios y las muertes. Algunos aplican recetas de mirar hacia otra parte. Construyen teorías conspiratorias. Se trata de una camarilla de personas malignas que han programado esta pandemia, afirman. Otros aplauden el estado de alarma como una forma política incuestionable. Otros piensan que la naturaleza está castigando a los seres humanos con la COVID-19 por haber roto el equilibrio ecológico. Y también hay quienes se adscriben al relato del complot. Opinan que alguien de los que están arriba, de los que tienen el mando en la sociedad, de los gobiernos, tienen que ser los que nos resuelven el problema. Y la sociedad se vuelve irritable cuando esas deficiencias se perciben. Todas estas respuestas son estrategias para escamotear otro modelo de sociedad más igualitario. Con la tempestad, volvemos al Papa, se nos cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. Subrayamos que ante esta situación, la Iglesia no puede estar pasiva. La Iglesia, como afirmaba recientemente Daniel Barreto en Iglesia Viva, debería tener como prioridad hoy el culto a la fraternidad. El coronavirus ha transformado todo lo que creíamos saber sobre nuestra vida cotidiana y nuestra salud. En una especie de mundo extraño donde la gente lleva máscaras protectoras, nadie se toca, las reuniones se han vuelto peligrosas y las personas se encuentran en su móvil. Tenemos una situación de alerta casi permanente. Las noticias no invitan a relajarse y mantener la pandemia bajo control no será fácil. Hay motivos para continuar la alerta. Sin embargo, esta inquietud debería venir de la prudencia y no del miedo. La gente debe entender que con esta enfermedad lo más importante es tener respeto, entender las vías de transmisión y tomar las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Isabel nos sigue haciendo una reflexión sobre el miedo muy interesante. ¿Qué es lo que alimenta el miedo? En primer lugar, el miedo lo alimenta la incertidumbre. Y va a seguir activo mientras sigamos en situación de incertidumbre. Y todavía hoy la pandemia no está resuelta. Por otra parte, ante una situación novedosa como la que tenemos, nadie sabe casi nada. Hay confusión y la confusión alimenta el miedo. Por ejemplo, hemos pasado de negar la efectividad de las mascarillas a ponerlas obligatorias incluso en los caminos rurales. Cuando la gente no comprende lo que pasa,
se alimenta su miedo, sufre porque no comprende y poco a poco cae en la angustia. Como ya venimos apuntando, la ignorancia, la desinformación e incluso el exceso de información mal hecha, la politización de la pandemia, el individualismo, etc., alimentan diariamente nuestro miedo. ¿Podríamos tener una vacuna en los próximos meses? Probablemente. Muchos lo esperan con ansiedad, pero lo esperan para poder volver a vivir como antes. Sin embargo, tanto si la pandemia termina pronto como si se prolonga, es vital encontrar estrategias de afrontamiento en los que la prudencia de la población prime sobre el miedo. Ni la vacuna va a cubrir al 100%, ni la vuelta a la normalidad será la que fue. Surgen las preguntas por doquier. ¿Por qué el miedo? ¿Cuáles son sus verdaderas causas? ¿A dónde nos está llevando? El miedo es un gran enemigo del ser humano, absolutamente enemigo del ser humano. Siempre tuvimos miedo a la enfermedad, al fracaso, a la muerte, a la soledad. Nuestra lista de miedos es interminable. Algunos psiquiatras dicen que todas nuestras patologías psicológicas se pueden radiografiar desde el punto de vista del miedo. Por otra parte, el miedo no es un buen consejero. Produce un efecto demoledor en las sociedades y las transforma en manipulables. Y el miedo se educa. El niño no tiene miedo. Cuando al niño le decimos, bájate de ahí que te caes, que te vas a matar, le estamos injertando miedo. Si le decimos, da la vuelta que es mejor, le estaremos convenciendo de lo que es bueno para él. Somos educadores del miedo casi siempre. Se transmite de padres a hijos, de gobernantes a ciudadanos, de profesores a alumnos y también en el ámbito de las iglesias. Y nos preguntamos con el filósofo Innerarity, ¿cómo es posible que una sociedad que tiene los mayores niveles de seguridad de toda la historia pueda tener tanto miedo? Jean-Pierre Dupuy encuentra una explicación y nos la da. Dice, ha irrumpido en la sociedad lo que parecía imposible. Lo inconcebible y lo inimaginable se ha vuelto brutalmente posible. Y esto provoca pánico. Nadie pudo imaginar hace unos meses una barbaridad como esta pandemia. Como tampoco nadie pudo imaginar nunca el terremoto de Fukushima. O sea, son tragedias que conmueven absolutamente la situación. Por otra parte, y sigo con Innerarity, el miedo se alimenta y se entrena en el sentimiento de la pérdida. Estamos llenos de pérdidas. En esta pandemia se han perdido vidas. Se ha perdido toda la economía. Se han perdido puestos de trabajo. Se ha perdido incluso la posibilidad de algo tan entrañable como un encuentro familiar. Se ha perdido libertad de movimiento. Los encuentros lúdicos se han perdido. Las fiestas, los estadios, todo se ha cerrado. El número de pérdidas en esta pandemia es muy alto. Y la sensación de pérdida, como afirma Innerarity, genera miedo. Pero en la actualidad el miedo adopta rostros nuevos. Se sigue hablando de terrorismo, de violencia, no hay duda, y además siguen apareciendo en la sociedad situaciones que nos lo recuerdan. Pero ahora hay miedo además a la inseguridad, a la pobreza, a todo lo que lleva consigo el sentimiento de pérdida. Hay otro miedo transmitido por los poderes públicos, a través de los medios de comunicación que a veces exageran muchísimo la situación de miedo. Hay miedo a los otros. Nos bajamos de la acera si vemos a alguien sin mascarilla. Nos alejamos para mantener distancia de seguridad. Recordamos a los niños que no compartan sus cosas ni pidan nada. El miedo al Estado,
la desconfianza en los partidos, la sospecha de que nos engañan, de que no nos dicen la verdad. El sentimiento de pérdida es tan fuerte que estamos dando vía libre a los valores, entre comillas, más apreciados por el Estado y por la sociedad neoliberal, que sabe perfectamente que una sociedad individualizada y asustada es perfectamente manipulable. En torno al miedo, dentro de lo que es la sociedad de consumo, hay que resaltar además cómo se ha desarrollado la industria del miedo. Hace unos meses tuvimos una campaña de ocupas y las empresas de seguridad vendieron abundantes alarmas, abundantes guardas de seguridad, abundantes medidas de industria contra el miedo. Por otra parte, esta economía de consumo, que siempre se alimenta del miedo social, va cada vez generando más cosas. Solo un ejemplo, la venta de armas. La venta de armas en la sociedad de Estados Unidos y en otras sociedades que la están reclamando se ha hecho el pan de cada día. Esta crisis ha replanteado con mayor dureza la alternativa miedo o seguridad. ¿De qué lado nos ponemos? Cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Así, nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. Fratelli Tutti 26. Con la COVID-19 llegó no solo la pandemia sanitaria, sino la pandemia social. Actualmente se vislumbra un escenario de extrema fragilidad social, sin duda porque estamos ante una nueva crisis. Esta crisis tiene un impacto generalizado, pero concentra su agresividad en los más débiles. La normalidad está llegando a los más integrados, los que viven bien, los que tienen un sueldo fijo, los políticos, etcétera, etcétera. Pero para los más vulnerables, la brecha social se está ampliando. La pandemia afecta a toda la población y a todos los pueblos, porque todos estamos soportando el confinamiento. Sin embargo, desde el punto de vista sanitario y económico, el virus afecta más agudamente a los sin techo, los desempleados por la crisis, las familias en situación de pobreza, migrantes, personas confinadas en pocos metros. La pandemia vírica es también una pandemia social. Frente a las normas, muchos colectivos se rebelan para defender sus derechos y libertades individuales, poniendo en peligro la salud de los demás y olvidando que libertad y responsabilidad son inseparables. No se puede tener la una sin la otra. Cuanto más libre es alguien, es más responsable de lo que pasa en su vida. Lo más fácil es descargar mi responsabilidad social en otros. El jefe, el gobierno, la banca, la iglesia, los profesores. O en factores externos que llamamos circunstancias. Esto es lo que hay, no puedo hacer nada. Reniego de mis deberes con los demás. Mi libertad individual no puede conducirme al olvido de mi responsabilidad social. En este aspecto también hemos visto cómo se polariza la sociedad, haciéndose eco de los enfrentamientos de los grupos y partidos políticos. Ahora Isabel termina hablando del poder de la inteligencia artificial en estos momentos. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus muchos peligros. No podríamos terminar esta reflexión sin ponernos un poquito al día en lo que está significando el poder de la inteligencia artificial en el momento de la pandemia. Hay un gran desarrollo de la tecnología. Y ese desarrollo de la tecnología nos llevó un poco a creer que éramos omnipotentes, que la sociedad lo podía todo, que las personas lo podíamos todo. Después vino el virus y nos puso los pies en el suelo.
desgraciadamente, ¿no? Al servicio, pues en esta situación y al servicio también del conocimiento, se han puesto para bien y para mal todos los poderes de la inteligencia artificial. Como la cultura del miedo se afianza cada vez más, los estados, lejos de garantizar, lejos de buscar, lejos de ayudar a que se resuelvan los problemas, lo primero que hacen es restringir las libertades para garantizar la seguridad ciudadana. Todos estamos ansiosos de seguridad. La seguridad se ha vuelto una obsesión para muchas personas. Ante la pandemia, ese deseo de seguridad se ha agudizado de una forma impresionante. Todos querríamos estar seguros. La lucha entre la libertad individual y la seguridad colectiva ha entrado en conflicto. Ya lleva mucho tiempo estándolo, pero se ha agudizado. Al incorporar las mascarillas, los desinfectantes, la distancia, el control de temperatura e incluso la geolocalización de personas o la limitación de la movilidad a la rutina diaria, entran en conflicto libertad individual y seguridad colectiva. Sin un mayor control y sin diagnóstico y seguimiento de la ciudadanía, las medidas sanitarias y los contagios de esta o de futuras pandemias serán incontrolables. Así se extrae de los casos de China o Corea del Sur, donde primero se ha ido controlando la pandemia mediante Big Data y aplicaciones con geolocalización. Toda la población ha llegado a estar controlada durante las 24 horas del día. Sin duda son modelos de éxito, pero chocan con los valores democráticos occidentales, chocan con el derecho a la privacidad y chocan, sobre todo, con los hábitos de las democracias de la vieja Europa. Ahora bien, sí es cierto que en un primer momento China y Corea del Sur fueron las principales promotoras, empresas e innovadores en Europa, Estados Unidos y en todo el mundo occidental se han sumado rápidamente al desarrollo de soluciones tecnológicas en la lucha contra el coronavirus. ¿Estamos preparados para esas decisiones tan controladoras? ¿Podrían los gobiernos ponerlas en marcha, acentuarlas, y estaría dispuesta la ciudadanía a asumirlas? La demanda incondicional de seguridad lleva consigo la pérdida de libertad y de libertades sociales. Se trata de la vieja pero constantemente olvidada cuestión de cuánta libertad estamos dispuestos a ceder a cambio de qué nivel de seguridad y a qué precio. ¿Cuál ha sido en primer lugar el papel de la tecnología en los días del confinamiento? Todos dependimos muchísimo de la tecnología. Victoria Camp asegura que para ella fue una bendición, porque facilitó las relaciones sociales, pero también ha abierto innumerables retos en lo que tiene que ver con la invasión de la privacidad. Es verdad que hay una dimensión positiva, insisto, que quiero destacar. La tecnología está al servicio de la telemedicina, de los rastreadores, ha sido fundamental en la investigación. Las aplicaciones móviles, los dispositivos y los chats inteligentes no podían faltar en esta aplicación de la tecnología para hacer frente al coronavirus. A través de funciones de prediagnóstico se han descongestionado muchas veces las vías telefónicas habilitadas para personas posiblemente contagiadas, se han medido resultados. Estos medios están siendo usados también por los rastreadores. Hay una parte muy positiva en esta valoración de la tecnología. Pero también hay otra verdad que queremos subrayar. El gran hermano nos vigila. El gran hermano que vigila, escribía Orwell en su famosa novela 1984, que en el momento en que la escribió nos parecía un futuro lejanísimo. La seguridad tiene un precio. En nombre de la seguridad se cortan libertades. Más seguridad, más capas de vigilancia,
más datos en los móviles o internet, más uso de app, más almacenamiento de datos personales, más vigilancia, más miedo y menos libertad. El poder de Internet es incalculable. Lo que en sus inicios se usó como sinónimo de libertad y apertura, hoy es cada vez menos libre. Lo que nació como un proyecto de vigilancia del ejército de los Estados Unidos, hoy, con la pandemia, está sirviendo como excusa a los gobiernos para atar corto a los ciudadanos. En más de 20 países se han introducido restricciones, silenciando a usuarios y medios que publican críticas o estadísticas sobre el coronavirus que no están al gusto de los gobiernos o de los que en cada momento llevan el control sanitario. Solo en China, entre enero y mayo, se censuraron más de 2.000 términos en las plataformas de mensajería más populares. En la Unión Europea, ya no es China, esto que tenemos al lado, en la Unión Europea, países democráticos como Francia, Bélgica y Reino Unido solicitaron más instrumentos de vigilancia. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de abrir una peligrosa puerta cuando afirma que siempre que esté en juego la seguridad nacional, se podrán espiar masivamente los móviles y las conexiones a Internet. ¿Cuándo está en juego la seguridad nacional? Lo decidirán los estados o los poderes de cada momento. El ansia de seguridad nos ha conducido paulatinamente a entregar sin mayor problema parcelas importantes de privacidad. Facebook y sus tentáculos de Instagram y WhatsApp, tal como afirma Stallman, no tienen usuarios, sino usados. Somos usados por ellos. Son un monstruo de seguimiento a la gente. Lo saben todo de nosotros. Nos compramos una Alexa, una Siri, una Rumba, y nos encontramos un móvil y nos encontramos muy cómodos. Pero el gran hermano nos vigila. Los móviles, afirma Stallman, habrían sido el sueño de cualquier poder totalitario del pasado, porque emiten cada 2 o 3 minutos una señal de ubicación para seguir los movimientos del teléfono. Esto lo vemos cada día cuando se investiga un asesinato, se investiga algo, y a través del móvil se encuentra muchísima información. Pueden saber qué productos compramos, a dónde vamos, quién se comunica con quién, qué hace en cada momento del día. Aunque no sepan tu nombre, las máquinas saben quién eres. Y las llamadas bases de datos anónimas no lo son más. La herramienta de los investigadores solo pide que el usuario introduzca su fecha de nacimiento, su código postal, si es hombre o mujer, y de manera general, con estas 3 características, alguien que viva en Estados Unidos o en varios países europeos puede ser correctamente identificado en una base de datos anónima el 81% de las veces. Este anonimato realmente no es verdad. Concluyendo, ojalá que, como afirma la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la pandemia del coronavirus pueda verse como una oportunidad para construir una economía diferente en la que las finanzas y las acciones impulsen empleo sostenible, el crecimiento verde y una forma distinta de vida. En la misma línea se expresa el Papa en su última encíclica. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Muchas gracias, cuídense y buenas noches. Responsabilidad y buena suerte a todos. Responsabilidad y sentido común.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isabel y María Jesús. La verdad es que nos dejan muchas cosas para profundizar y reflexionar. Lo bueno es que este acto está grabado y podemos volver a él, retomar esta conferencia inaugural y repasarla y meditarla detenidamente. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Pepe Suárez, que todos y todas conocemos y que, como saben, lleva a cabo una importante tarea de dinamización de esta escuela. Él nos va a presentar el programa para este curso. Cuando quieras, Pepe. Bueno, buenas noches. Brevemente haré una presentación del programa de la escuela. Este año hemos programado, pero con novedades. Primero, porque vamos a programar solo por trimestres, pensando un poco en la evolución que va a tener la pandemia. En segundo lugar, este año las clases no serán 2 por mes, sino que será 1 por mes. Pero la clase que se da 1 por mes va a ser objeto de debate en distintos grupos locales o en distintos colectivos. Tercero, las clases este año no serán presenciales como nos hubiera gustado a nosotros. Van a ser por Zoom y todas las clases van a comenzar de 7:30 a 8:30 de la tarde, todos los martes. En este primer trimestre, vamos a tener unas reflexiones en torno a las huellas de la pandemia y nuestro quehacer. Hoy hemos tenido la apertura de curso y hemos tenido una ponencia de apertura de curso de miedo, seguridad y libertad en periodo de la pandemia y ha sido impartida por Isabel Pérez y María Jesús Pérez. Una segunda ponencia la vamos a tener el 21 de noviembre de este año. Y es el tipo de persona y el tipo de sociedad que nos está dejando la pandemia. Esta ponencia y este diálogo lo vamos a tener con Nivaria Ortega, que es profesora y es creadora, estudiosa de los fenómenos sociales en el mundo. Hay una tercera ponencia, una tercera clase, que es el modelo de economía, el modelo de política, el modelo de sanidad y las consecuencias que está teniendo en la desigualdad la pandemia. En esta clase va a ser una conversación entre 3 personas muy importantes de la vida pública canaria. Estará Antonio González Dieste, economista, estará Antonio Pérez, sindicalista, y estará José Joaquín Osagna, médico. No va a ser una conferencia, sino va a ser un diálogo entre los 3. Pero prometemos que va a ser algo muy importante, que va a tener mucha importancia esta conferencia. Y por último, la cuarta conferencia, la cuarta clase, es el cuidado de la tierra y la Laudato Si. Es decir, en esta vamos a tener una reflexión en que diga si la pandemia también tiene que ver algo con el clima, tiene que ver algo con la ecología, y esta ponencia la va a dar, o esta clase la va a impartir Pedro Bolaño, estudioso de estas materias. En el mes de enero ya tenemos a conocer el otro cuatrimestre que viene. Les invitamos a todos a participar. Y esta tarde yo no quiero terminar sin dar las gracias al ISTIC por su apoyo permanente a la Escuela de Formación Sociopolítica. Tengo que dar las gracias también a Cristina Vega, que nos ha ayudado a hacer todo el trabajo del día de esta tarde. Quiero dar las gracias a la UAC porque ha puesto a nuestra disposición con toda generosidad el canal, el navegador Zoom, y nos va a aportar a lo largo de estos meses, nos va a ayudar a llevar a cabo el programa. Tenemos que dar las gracias a Fausto, las gracias a Javi. Queremos dar las gracias también a Guillermo Robaina, que va a terminar esta tarde la charla con una actuación musical, ¿no?
Y tenemos que dar las gracias a todos los que han participado esta tarde, y a los que nos están oyendo y a los que nos han sintonizado con nosotros. Por tanto, ahora les esperamos en el día 24 de noviembre del próximo mes. Y a continuación vamos a dar la palabra a Juan Jesús, que es el director del ISTIC, ¿no? Y que él, como director del ISTIC y también director de la escuela, pues también tendría que estar presente en esta inauguración del curso. Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar aquí en la inauguración otra vez de la escuela, este año con un poquito más de retraso y de condiciones distintas, pero siempre con el objetivo firme y claro de cuál es el papel de la escuela en la formación de agentes de pastoral, porque es muy importante esta formación también para la gente de las comunidades cristianas y también de agentes sociales que de alguna forma sean capaces de aportar pues, su granito de arena desde la reflexión que se hace en la escuela en las distintas estructuras de organización o de compromiso sociopolítico. A mí este año además me parece importante en este contexto de la pandemia. Bueno, ha salido este documento del Papa Francisco, de Fratelli Tutti, que es un documento que tiene el máximo valor doctrinal dentro de la Iglesia Católica, pero que lo ha planteado como una oferta a toda la sociedad y que a mí me parece que tiene un carácter de motivador y yo diría de espoleador para la gente de la Escuela de Formación Sociopolítica. Porque en esa encíclica el Papa plantea una cosa que a mí me parece muy importante, que quizás teníamos un poco olvidada, y es que hay elementos que, aunque los compartimos con muchísimas otras tradiciones, con muchísimas otras instituciones y que tienen carácter de organización o de gobernanza en la sociedad, son propios y específicamente del cristianismo y por lo tanto implican a la formación que se imparte en esta escuela, ¿no? En concreto, el Papa habla de la fraternidad como algo que, aunque se aborde desde distintos frentes, tiene un marcado carácter cristiano, es decir, surge de la revelación cristiana y como propuesta a la sociedad tiene que mantener ese marcado carácter de fundante cristiano. Digo fundante porque es verdad que quizás toda la sociedad se ha planteado, al menos en la evolución de las constituciones de Occidente, la fraternidad como un objetivo, ya estaba en el programa de la propia Revolución Francesa, ¿no? Y sin embargo, cuando se separa de la tradición originaria, de la que le ofrece ese padre común tan necesario para hablar de fraternidad, queda como un poco impostada, un poco artificiosa esa construcción. Y lo estamos viendo cada día, ¿eh? Hay cientos de propuestas de solidaridad, de fraternidad, que fracasan al final porque están construidas sin pensar en el carácter común que tenemos como hijos de Dios. Y a mí me parece que eso es algo que nos espolea, que nos ayuda a intentar no estar intentando mantener nuestra posición en este mundo como cristianos, porque sí, a defender nuestras cosas y nuestras tradiciones para que nadie nos las pisotee, sino dejar ya esa actitud de defensa para pasar a la de propuesta. Es que tenemos algo que proponer que es insustituible y que es específicamente nuestro. Y por eso creo que cada año el Papa está haciendo documentos que espolean a la escuela de formación, ¿no? Bueno, pues este año, en este año de pandemia, para que no se nos olvide, nos propone otra cosa que a mí me parece que es única y, como digo, insustituible. Así que nada, animarles a todos los de la escuela, a los que organizan, a los que colaboran con las distintas conferencias o estos encuentros que se han organizado este año que me parecen
muy sugerente, y también a los que reciben la formación, que están destinados después a ser agentes propagadores de todo lo que se recibe aquí en esta escuela. Por mi parte, solo decir que el ISTIC sigue apoyando esta iniciativa tan importante y además en la que vemos mucho futuro por todo esto que estoy hablando, que estoy diciendo, porque hay una parte que podemos aportar a nuestra sociedad que es única e insustituible. Así que venga, ánimo y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Este curso 2020-2021. Recuerden, como decía también antes Pepe, que el próximo 24 de noviembre nos volvemos a ver. Bueno, Guillermo, cuando quieras, si estás por ahí, seguro que sí. Bueno, antes del acto musical, como es costumbre en la escuela, siempre... Yo no sé que cuando salgo, perfecto distingo lo negro del blanco, en el alto cielo, un fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, brillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, poner las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio un corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando veo al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, otros materiales que forman mi canto, y el canto de todo que es mi propio canto, y el canto de ustedes que es mi mismo canto. Bueno, pues terminamos ya este acto de apertura de curso, un poco más sosito que otros años, que acabábamos con una copita de vino, pero estamos unidos, estamos con mucho entusiasmo y hay que adaptarse a las circunstancias y ser creativos. De eso se trata. Agradecer de corazón en nombre de la escuela, aunque es tan nuestra como todo,
cómo ha salido este acto, a la parte técnica muchísimo, porque es donde yo me siento más negada, de verdad, y nada, y ánimo, hasta la próxima actividad, que será en el próximo mes de noviembre, el día 24, donde vamos a trabajar un tema interesantísimo que de alguna manera iniciamos hoy, y es el tipo de persona y sociedad que está saliendo de esta pandemia, o sea, el tipo de personas que se está creando. Ese día volveremos con Zoom, volveremos con el equipo, volveremos con la compañera Nivaria Ortega, que va a estar con nosotros, y aquí les esperamos en el canal de Zoom y con toda la ilusión del mundo.